Por favor, tenga en cuenta que el libro que está a punto de escuchar no es de mi autoría, ni es una traducción oficial. Por lo tanto, el contenido podría tener errores gramaticales y de sintaxis, así como conceptos que difieran del autor del idioma original a la traducción actual. Le recomiendo que tome esto en consideración mientras escucha el audiolibro y que no se base exclusivamente en esta versión para obtener información precisa sobre la obra. Disfruta el audiolibro. Obra Stonebringer. Autor Kafka Sahidi. Código 02. Los muertos no sienten emociones. Apartado 2. Un joven estaba en una fábrica, una planta de ensamblaje de automóviles. Tenía techos altos y el olor del aceite de la máquina llenaba el aire. Los sonidos de las máquinas de soldadura y la chispa se podían escuchar en el fondo, pero la fábrica era tan grande que era difícil discernir de dónde venían exactamente los sonidos. Las piezas de metal recién soldadas bajaban por la cinta transportadora. El joven remachaba las piezas, limpiaba el aceite de la máquina con un trapo. Luego usaba una herramienta metálica para limar las rebabas que quedaban. Ese era su trabajo. Unos 10 segundos, otra pieza recién soldada. Igual que la anterior, bajaba por la cinta transportadora. El joven remachaba, limpiaba y eliminaba las rebabas. Entonces vendría otra pieza. Remachar, limpiar, limar. Remachar, limpiar, limar. Remachar, limpiar, limar. Remachar, limpiar, archivar. Lo haría tantas veces como fuera necesario hasta que finalmente pensara: ya he tenido suficiente de esto. Después de terminar la siguiente pieza de metal, iba a renunciar e irse a casa. Tenía ese mismo pensamiento cada vez que trabajaba hasta que sonaba el timbre, avisando a todos los trabajadores que su turno iba a terminar en 5 minutos. Solo durante esos 5 minutos el joven se sentía algo humano. Su mente estaba vacía, simplemente ponía cada fibra de su ser en usar las manos. Una vez que el trabajo había terminado por hoy... «Oye, vamos a comer algo. ¿Quieres venir?» Sus compañeros más veteranos le invitaron a cenar, pero se inventó una excusa y se marchó. Luego se cambió sin contacto visual con nadie antes de salir de la fábrica. Quiero salir lo antes posible de aquí. No pertenezco a un lugar como este. Pero las cosas no fueron tan bien ese día. Fue detenido antes de que pudiera salir del local. El joven consideró ignorar a la persona que le llamaba, pero sabía quién era, así que se quedó inmóvil donde estaba. Hola, jefe», dijo el joven. «¿Necesita algo?» «Odio pedírtelo, chico, pero ¿podrías venir conmigo?» Era el director de la planta, un hombre con gafas y un mechón de pelo blanco, un pez gordo en la empresa. Rara vez hablaba con un trabajador de tan bajo nivel como este joven, que solo había visto la cara del director en las fotos pegadas en las paredes de la fábrica. «Oh, en realidad estaba de camino a casa», respondió el joven sin rodeos. «No seas así. Vamos, tienes visitas. Ahora sígueme». El director agarró la mano del joven. Estaba a punto de liberarse cuando se dio cuenta de que la mano del director estaba temblando. Su cara estaba pálida y sin sangre, y estaba revisando obsesivamente su reloj. El director claramente tenía miedo de algo. El joven no tuvo más remedio que seguirlo. El director finalmente lo llevó hasta la sala de recepción, el único lugar en toda la fábrica que había sido decorado. El olor del café atravesando la puerta de roble con sus accesorios metálicos. Debieron haber servido una taza de café para el huésped. El joven no tenía ni idea de quién podía ser. ¿Un visitante? ¿Para él? Ya no tenía ningún amigo que lo contactara. Hace apenas un año tenía un gran grupo de amigos que lo visitaban, pero ya nadie lo visitaba. Nadie. Entonces, ¿quién podía ser? Después de que el director llamara a la puerta y se lo dejaran entrar, el joven no tardó en seguirle. Sentado dentro estaba la última persona que esperaba ver. Chuya. Había 2 personas en la sala de recepción.
Uno era un hombre alto europeo, probablemente un detective basado en cómo estaba vestido. La otra persona era Chuya Nakahara, un viejo amigo. Chuya miró fijamente al joven y luego se levantó. «Shirase», dijo con un tono severo y profundo. «¿Cuánto tiempo sin verte?» El joven llamado Shirase cogió un jarrón cercano y no perdió tiempo en lanzárselo a Chuya. Obra Stormbringer. Autor Kafka Sahiri. Código 02. Los muertos no sienten emociones. Apartado 3. No fue el resultado que esperaba. Pensé que su reencuentro sería tan emotivo que se abrazarían con alegría. Eso era lo que hacen en la mayoría de las películas que he visto para conocer la cultura humana. Y sin embargo, este individuo, Shirase, lanzó un jarrón de flores al maestro Chuya. Intenté cogerlo, pero no llegué a tiempo. El jarrón golpeó a Chuya justo en la cara y se rompió en muchos pedazos. La forma en que los fragmentos se dispersaron en comparación con la velocidad con la que el jarrón había sido lanzado era asombrosa. Rápidamente me di cuenta de que el maestro Chuya había utilizado su habilidad para manipular su gravedad, haciendo que el jarrón se rompiera en incontables pedazos en el momento en que lo tocó. Eso probablemente no le causó mucho dolor, si es que le causó alguno. Desafortunadamente, había flores recién cortadas en el jarrón. En otras palabras, también había agua en él. El agua goteaba de la cabeza empapada del maestro Chuya. «Shirase, ¿demonios?», dijo uniformemente, sin siquiera una pizca de emoción. Esa agua estaba helada. «Tienes una memoria muy conveniente, Chuya», Shirase replicó con sorna. «¿Ya has olvidado lo que me hiciste? ¿Lo que le hiciste a las ovejas? Apenas ha pasado un año». La tranquila mirada del maestro Chuya no se apartó de Shirase. No dijo nada, ni tampoco Shirase mientras mantenía su mirada asesina clavada en el maestro Chuya. El director de la planta había chillado antes de salir corriendo en el momento en el que el jarrón se rompió. No tenía ni idea de a qué venía este silencio, pero a este paso no íbamos a poder seguir con la misión. Quizá era mi deber dirigir la conversación. Así que, Shirase, buen señor, encantado de conocerte. Qué buen tiempo hoy, ¿verdad? He oído que debías hablar del tiempo cuando se conoce a alguien nuevo. En realidad hay algo importante que hemos venido a discutir contigo. Algo extremadamente importante. Por favor, toma asiento para que podamos hablar. No tengo nada que hablar con ustedes, dijo Shirase mientras empezó a salir por la puerta. Shirase, espera, ¿a dónde crees que vas? He terminado de trabajar y me voy a casa. Me puse de pie y fui tras él antes de que pudiera escaparse, pero el maestro Chuya no movió ni un músculo. Simplemente permaneció en pie en su lugar, ni siquiera parpadeó. Me pregunté qué le pasaba. Ahora que lo pienso, su reacción al jarrón también fue extraña. Él debería haber sido fácilmente capaz de esquivar algo así. Sin embargo, él no lo hizo. Muy curioso. No fui programado para tener ninguna característica problemática como emociones, pero me instalaron un módulo de toma de decisiones que imitaba las emociones para no destacar cuando investigaba e interactuaba con los humanos. Aunque siempre tuve la sensación de que mejor sin él. Por lo tanto, podía reproducir emociones como la sorpresa o la excitación. También podía analizar las de los demás. Sin embargo, no pude comprender por qué el maestro Chuya no se movió cuando Shirase salió de la habitación. «Vayamos tras él», sugerí inevitablemente. «¿Está todo bien, maestro Chuya?» Todavía goteaba agua, pero por alguna razón sus labios estaban curvados en una sonrisa. Me imaginaba que esto pasaría, y sin embargo... Seguimos a Shirase por el pasillo mientras se marchaba. «Shirase, buen señor, por favor, espere, necesitamos su ayuda». «Vaya, suena duro, aunque no es mi problema. Podrías ofrecerme todo el dinero del mundo
y aún así no ayudaría a Chuya. El paso de Shirase no disminuyó, pero ayudarnos sería lo más racional. ¿Qué demonios eres tú de todos modos? ¿Realmente sabes cómo cabrear a alguien, ¿Sabes siquiera lo que Chuya nos hizo? Shirase se dio la vuelta y me lanzó una mirada amenazadora, pero su mirada no significó nada para mí, ya que no puedo sentirme amenazado. Sin embargo, comprendía la emoción que sentía basándome en su expresión facial. Odio. Destruyó nuestro grupo hace un año. Hizo que la mafia nos atacara y acabamos perdiendo nuestra casa. Luego nos dispersaron por todo el país para evitar que nos reagrupáramos de nuevo. Todos menos Chuya, claro. ¿Y sabes lo que hizo entonces? El bastardo se unió a la Port Mafia. Nos vendió. Lo acogimos cuando no tenía a dónde ir y así es como nos lo paga. Cotejé la historia de Shirase con los registros de mi base de datos, pero no coincidían. Los hechos contaban una historia diferente. Necesitaban corregirlo. El maestro Chuya no dijo una palabra. No parecía tener interés en discutir el asunto. Y aquí es donde me enviaron, a mí y a nadie más. Tuve que permanecer en Yokohama, donde me obligan a trabajar y ver cada uno de mis movimientos. ¿Sabes lo que es esto, Chuya? Shirase extendió el brazo y mostró su reloj de pulsera. Ni idea, respondió el maestro Chuya. Es un reloj de lujo suizo, dije al consultar mi base de conocimientos. Sí, también es el único artículo de lujo que conservo. Podía comprar cosas así cada mes cuando estaba en las ovejas, pero ahora, yo no sé cuándo exactamente, pero algún día tendré que vender esta cosa. Cualquiera podría hacer el tipo de trabajo servil que estoy haciendo, por lo que la paga es tan deplorable. No voy a ser capaz de reunir suficiente capital para reconstruir la organización de esta manera. ¿Reconstruir la organización? La expresión del maestro Chuya cambió. Ajá. ¿De verdad crees que voy a seguir trabajando en este agujero de mierda por el resto de mi vida? Poco a poco estoy comprando armas y preparando listas. Seré capaz de hacerlo. Voy a traer de vuelta las ovejas y convertirme en un rey aún mejor de lo que tú nunca fuiste. El maestro Chuya frunció ligeramente el ceño. En tus sueños. ¿Qué acabas de decir? Vamos, calmémonos todos. No tuve más remedio que hablar, ya que todavía no habíamos comentado por qué vinimos aquí. Los humanos tienden a involucrarse en discusiones incluso cuando claramente deberían estar priorizando otras cosas. Shirase, señor, parece que hay un malentendido. Según mi base de datos de memoria, el maestro Chuya... Detente. No digas ni una palabra más. El maestro Chuya de repente me agarró y me detuvo. Escucha, Shirase. Solo hay una cosa que necesitas saber. Vas a morir si no se hace algo. Hoy o tal vez incluso mañana. ¿Qué? Shirase se quedó boquiabierto. Hay un asesino a sueldo tras de ti, un monstruo llamado Verlaine. Voy a matarlo y tú vas a ayudarme a hacerlo. ¿Qué? ¿Por qué iba un asesino a sueldo a...? Shirase parecía completamente confundido. Parecía no tener ni idea de lo que estaba pasando. ¿Por qué yo? Porque cree que no tendré motivos para seguir en la mafia una vez que estés muerto. ¿Qué demonios? ¿Por qué pensaría eso? No me pidas que te explique la lógica de un loco. El maestro Chuya sonaba como si estuviera tratando de evitar un debate. De todos modos, él es fuerte. Incluso si toda la mafia fuera contra él, básicamente serían aniquilados. Por eso voy a tenderle una trampa para matarlo. Voy a acercarme por detrás y sacarlo cuando venga por ti. No importa lo poderosa que sea su habilidad si lo agarro desprevenido y consigo un tiro limpio. Algo así como lo que hiciste hace un año cuando me apuñalaste por la espalda. La mirada del maestro Chuya se afiló y luego sus ojos se entrecerraron con una emoción diferente. Sin embargo, mi módulo de imitación de emociones fue incapaz de determinar lo que realmente era. Espera. A ver si lo entiendo.
tartamudeó un irritado Shirase mientras agitaba las manos. Hay un asesino a sueldo llamado Verlaine, y ustedes no pueden vencerlo, así que van a usarme como cebo para traerlo. Básicamente me estás pidiendo que espere en medio de una trampa y no huya, a pesar de saber que viene a matarme. ¿Te he entendido bien? El maestro Chuya frunció el ceño sin decir una palabra. Parecía que era mi deber responder a la pregunta de él. Sí, eso es exactamente lo que tienes que hacer. Entonces, ¡demonios! ¡No! No pienso hacerlo. ¿Qué clase de idiota sería voluntariamente un cebo para un asesinato? Sí, me imaginé que dirías eso, pero no tienes elección. El maestro Chuya respondió bruscamente. ¿Qué? Eres un cebo, pero ¿y qué? No te necesitamos. Hay otros dos que va a perseguir también, así que podríamos usarlos en tu lugar. Solo que la diferencia es que, si no cooperas con nosotros, vas a morir. Esa es la razón por la que no tienes elección, Shirase. Haz esto o estás muerto, gritó el maestro Chuya como para acallar el rechazo de Shirase. Se miraron fijamente sin mediar palabra. Tal vez estaban buscando algo en la cara del otro. Fue Shirase quien finalmente puso fin al silencio. Bueno, como quieras, soltó antes de darnos la espalda y alejarse. Veo que sigues jugando al rey. El bueno de Chuya. Seguimos caminando hasta que llegamos al aparcamiento de la fábrica. Numerosos vehículos estaban estacionados, esperando lealmente el regreso de su amo. Y a diferencia de los humanos, los vehículos no descuidan su misión. Esa era una vista muy tranquilizadora. Shirase se acercó a una motocicleta aparcada en el centro del estacionamiento. Quizá era la que utilizaba para desplazarse al trabajo. Cogió un casco de la cesta y se volvió hacia nosotros. Tú ganas. Voy a hacer lo que dices, así que llévame a donde vamos a poner esa trampa. Lo seguiré en mi moto. En el momento en que sonreía aliviado, también sentí que algo golpeaba un lado de mis partes craneales. Shirase me había golpeado con su casco, y el impacto causó una pérdida momentánea de visión. Luego lanzó el casco al maestro Chuya, pero el maestro Chuya lo cogió justo cuando estaba a punto de golpearlo en la cara. Shirase aprovechó este breve momento para arrancar el motor de su motocicleta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ni loco ayudaría a un traidor! Shirase cacareó mientras aceleró de repente. ¡Auch! El maestro Chuya sujetó el casco con ambas manos y miró hacia adelante con fastidio. ¡Oh! ¿De verdad cree que puede conseguir escapar? Después de un profundo suspiro, tiró el casco al suelo. Luego saltó al aire y manipuló la gravedad, aterrizando sobre un auto que estaba estacionado cerca. Será mejor que sigas, hombre de hojalata, porque no voy a reducir la velocidad por ti. Inmediatamente empecé a correr, porque yo no iba a permitirme quedarme atrás. El movimiento del maestro Chuya estaba más cerca de deslizarse que de correr. Redujo el empuje hacia abajo de la gravedad mientras creaba gravedad para impulsarse hacia adelante como un frisbee. Cada paso lo enviaba volando por otra manzana, pasando sin esfuerzo por vehículos en movimiento. Activé los actuadores elásticos de mis rodillas y salté tras él. Cuando salí de la fábrica y aterricé sobre una señal, salté aún más alto, esta vez por encima de las cabezas de los peatones. Mientras tanto, intenté localizar la moto de Shirase y averiguar su localización. No obstante, no recibí señal alguna. También pirateé el sistema de control de tráfico, pero ningún otro vehículo coincidía con la descripción de su moto. Parecía que la moto de Shirase no estaba conectada con ningún sistema o red exterior. En otras palabras, un modelo barato y poco sofisticado. Esto jugó en nuestra contra porque no sería capaz de controlarla remotamente como hice con el coche de Verlaine. Nuestra única opción era alcanzar a Shirase y detener físicamente su motocicleta. Opté por un método relativamente agresivo, aunque molesto. Mientras seguía corriendo, accedí a una cámara de control de tráfico a través de una herramienta que había instalado con antelación que invalidaba la autorización de acceso. Ahora mi campo de visión mostraba una superposición de cada coche en el área.
y procedí a analizar rápidamente los datos disponibles solo para la policía de tráfico y buscar el vehículo de Shirase hasta que lo encontré. Estaba a 2 cuadras al oeste y 1 cuadra al norte de mi ubicación. La motocicleta corría hacia el norte, en dirección al distrito residencial. Shirase estaba obviamente infringiendo el límite de velocidad, así que el sistema ya había marcado su vehículo, de ahí que fuera capaz de localizarlo tan fácilmente. «Maestro Chuya, está al noroeste de aquí», grité mientras saltaba sobre un camión en movimiento para cruzar la calle. El maestro Chuya y yo saltamos sobre las sordas de vehículos y nos dirigimos hacia el oeste, mientras los peatones cercanos nos miraban asombrados. Me conecté a una cámara de tráfico y vi la velocidad de la motocicleta de Shirase a través de una luz roja en el distrito residencial. ¡Qué imprudente! Pero por suerte para él, y por desgracia para nosotros, había entrado en una carretera estrecha sin cámaras de tráfico. Ya no sería capaz de rastrearlo a través de imágenes de cámara. El maestro Chuya y yo pisoteamos los setos, saltamos sobre los tejados y brincamos los postes de los servicios públicos en busca de Shirase. Pedazos de asfalto destrozados volaron a mi paso cuando incrementé mi velocidad. Tanto el maestro Chuya como yo íbamos ya mucho más rápido que la motocicleta. Este país carecía de límites de velocidad para peatones, una negligencia por parte de los políticos humanos. Yo nunca habría hecho tal descuido. Si yo fuera un responsable político, habrían leches para atrapar a los androides fuera de control. «Puedo oír su moto. Irá por delante». El maestro Chuya eliminó toda la gravedad que tiraba de su cuerpo hacia abajo y comenzó a flotar. Luego dio una patada desde el lado de un edificio y desapareció en la ciudad. Me apresuré a alcanzarlo. Él puede ser capaz de manipular la gravedad, pero mis piernas son mucho más largas que las suyas. No podía correr más rápido que yo. Llegamos a una zona residencial de calles estrechas. De acuerdo con mis cálculos, yo sería capaz de alcanzar la motocicleta en 27 segundos. Si el maestro Chuya tomaba la delantera y yo tomaba la parte trasera, entonces Shirase no tendría más remedio que rendirse. Las cosas iban perfectamente. No fue hasta más tarde cuando recordé lo que me dijo el doctor. Llegará el momento en que creas que las cosas van bien. La bestia conocida como fracaso siempre se siente atraída por el hedor del éxito. Encuentra y devora a su desafortunada presa. Resultó exactamente como él lo describió. Cuando alcancé al maestro Chuya y doblé la esquina, le oí gritar: «¡Hombre de hojalata! ¡Quédate atrás! ¡Escóndete!». Pero ya era demasiado tarde. Cuando doblé la esquina, vi lo que estaba ocurriendo. Había predicho que esto sucedería. Había algunas señales: la historia de Shirase, su misión de reconstruir a las ovejas, cómo el director de la planta parecía extrañamente nervioso cuando llevó a Shirase a la sala de recepción, y lo más rápido que el director huyó de dicha sala. Shirase estaba de pie en medio de la intersección. Estaba completamente rodeado por vehículos policiales. «Buichiro Shirase queda arrestado por posesión ilegal de armas». Un oficial fornido estaba presionando la cabeza de Shirase contra el capó de un coche. «¡Suéltame! ¡Maldita sea! ¡Voy a ser el próximo rey!». Estaba luchando, pero según mis cálculos, necesitaría otros 39 compañeros para escapar con éxito del arresto. «Sé que estás ahí fuera, Chuya. Uno de tus lacayos está en problemas», se oyó una voz ronca. El que hablaba estaba extrañamente calmado, teniendo en cuenta la situación. «Sal y sálvalo». El hombre que llamó al maestro Chuya salió de un coche de policía, un discreto detective que parecía tener unos 40 años. Llevaba zapatos de cuero que habían perdido su brillo junto con un largo abrigo verde oscuro que parecía formar parte de su cuerpo por llevar tantos años. Parecía ligero y su pelo era esponjoso como la lana que enmarcaba su afable sonrisa. «¡No soy un lacayo! ¡Soy un rey!». Shirase seguía luchando por liberarse. «Sí, ya basta, señor. Nadie se preocupa lo suficiente de papas fritas como usted.
así que no tiene nada de qué preocuparse. Bromeó el detective mientras le daba unas palmaditas en la cabeza a Shirase. El maestro Chuya chasqueó la lengua. Así que estabas usando a Shirase como cebo todo el tiempo, ¿eh? Dijo, haciéndose visible para la policía. ¿Cómo has estado, Chuya? ¿Estás comiendo bien estos días? El detective del abrigo verde oscuro abrió los brazos de par en par como si se encontrara con un viejo amigo, pero intuí que no eran amigos. No vas a crecer grande y alto si no te alimentas bien, así que mejor trabaja en eso. Ah, y no se te olvide de ir a la escuela. Tienes que pensar en tu futuro y empezar a ahorrar. Nada de salir por la tarde-noche, tampoco, ¿me oyes? Aunque te permito tener un poco de diversión, mientras que todavía eres joven. Ah, y una cosa más. El detective sonrió antes de abofetear a Shirase. Tienes que elegir mejores amigos. Señor Chuya Nakahara, me gustaría que viniera con nosotros a la comisaría. Usted es sospechoso de conspirar con el señor Shirase, declaró un oficial que se acercó al maestro Chuya desde un lado. Su expresión era rígida, como el frío cálculo de una máquina, pero por supuesto todavía estaba lejos de ser real. Ahora lo entiendo. Este arresto no fue solo una coincidencia, ¿verdad? El maestro Chuya miró fijamente al oficial. Así que ese director de fábrica era uno de los tuyos, ¿eh? Y estabas vigilando a Shirase para llegar a mí. Porque, a diferencia de ti, este chico Shirase es amable con los viejos como yo, respondió el detective mientras le daba a Shirase otra ligera bofetada. Yo quiero decir, básicamente nos entregó pruebas de su colección ilegal de armas de fuego en bandeja de plata. ¡A la mierda! Mi plan era perfecto. No hay forma de que tengas algo contra mí, a menos que... ¡Chuya! ¡Me has traicionado otra vez! ¡Rata! El detective echó una mirada de reojo a Shirase, que estaba lloriqueando y forcejeando. El detective entonces se encogió de hombros. ¿Ves lo que quiero decirte con que elijas a tus amigos sabiamente, no? El maestro Chuya suspiró. Detective, entiendo que es culpable y todo eso, pero ¿cree que podría esperar otro día antes de arrestarlo? Nos hemos metido en un pequeño lío en la organización y necesito protegerlo hoy, dijo con el ceño fruncido. El detective escuchó con expresión perpleja, pero pronto esbozó una leve sonrisa. No te preocupes, te protegeremos, respondió. Sacó las esposas y se las puso junto a la cabeza. Estarás salvo en la celda que tenemos para él. Eres libre de acompañarlo si te preocupa, aunque... Cuando el detective hizo una señal con la barbilla, los otros agentes obligaron a Shirase a entrar en un coche de policía. No había nada que pudiéramos hacer. Eso era lo que la expresión del maestro Chuya me estaba diciendo. ¡Maldita sea!, gimió entre dientes apretados.